¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC Abu Dhabi Robert Whittaker vs Reinier de Ridder, así que sin más vamos con los combates. Iniciamos con un debut que me intrigaba mucho, el del múltiple veces campeón mundial de Jiu-Jitsu brasileño Marcos Buchecha, quien tras su paso en ONE debutaría contra el número 13 de los pesos pesados Martin Buday, en una pelea donde en inicio no pudo imponer su suelo, con 6 derribos bien defendidos por parte de Buday, además de los buenos golpes que propinó el eslovaco. En el segundo asalto se igualaron las cosas tras el derribo y control de Buchecha en el suelo, pero en el tercer y asalto definitivo, el desgaste físico en el brasileño era evidente, recibiendo todo lo que lanzaba Buday, y en su única oportunidad en el suelo la desperdició, siendo incluso Buday más efectivo con el Ground and Pound, y por ello ganaría el eslovaco por decisión unánime, mientras que para Buchecha le dieron una oportunidad grande en su debut y simplemente no la aprovechó. Bajamos al peso ligero y Steven Nguyen le daría una paliza a Mohamed Yahya, en donde en el primer asalto Nguyen le hizo 5 knockdowns a Yahya, superando el récord de Israel Adesanya, y a pesar de las caídas y lo mal que quedó el emiratí, ambos irían al segundo round, donde Yahya mostró también poder, conectando bien en Nguyen, aunque el estadounidense siguió siendo disciplinado, propinando otro knockdown y rompiendo así el récord con más knockdowns en una pelea en la historia de la UFC, y además lastimó muchísimo el ojo izquierdo de Yahya, quedando con un hinchazón horrible que haría que pararan la pelea al final del segundo asalto, siendo victoria para Nguyen por nocaut técnico, y a pesar de que puso cuerpo y alma en la pelea, Yahya acumula 3 derrotas seguidas en la UFC y probablemente se ha despedido. Subimos al peso semicompleto y Billy Lekana y Ivo Aslan nos darían la peor pelea de la noche, ambos muy poco activos, con demasiado respeto entre ambos, lanzando pocos golpes, pero fue Lekana quien propinó un poco más, y se llevaría la decisión unánime. En el peso paja femenino veríamos un choque brasileño. Tabata Ricci y Amanda Ribas nos darían una pelea bien competitiva, hasta que Ricci en el clinch sacó un codo frontal durísimo, que seguramente le dañó el orbital a Ribas, quien cayó y con golpes en el suelo, Ricci aseguró la victoria por nocaut en el segundo asalto. En el peso gallo, el veterano inglés David Grant no la pasó bien en inicio contra Damon Blackshear, donde el norteamericano lo dominó con su grappling, pero en el segundo asalto, Grant ajustó sus fallos y con su boxeo y buenas combinaciones, además de un timing perfecto para defender los derribos, remontó la pelea y se llevó Grant el combate por decisión unánime. Vamos al peso welter y el veterano Muslin Salikov chocaría con el ex PFL Carlos Leal, pelea donde se daba como super favorito a Leal, pero Salikov con una contra perfecta conectó una derecha precisa que apagó las luces del brasileño, yéndose con mucha aura el ruso de 41 años, que está su tercera victoria al hilo, y repito, tiene 41 años, una locura lo bueno que es Salikov. En el último combate preliminar, Bryce Mitchell debutaría en el peso gallo y enfrentaría al ruso Said Nurmagomedov, donde el dagestaní inició bien con un knockdown gracias a una rodilla, pero The Dog Nasty supo reponerse y en el segundo y tercer asalto, gracias a sus derribos y control, logró anular al ruso y llevarse así una merecida decisión unánime. Iniciamos el main card y el ucraniano Nikita Krylov enfrentaría al uzbeko Bogdan Guskov, pelea que inició Krylov presionando, tratando de imponer volumen, combinando y dañando abajo, mientras que Guskov esperaba la contra, y la encontró cuando Krylov lanzó la leg kick y con una poderosa derecha Guskov lo envió al suelo, y ya ahí Guskov fue paciente y con un brutal ground and pound terminó la pelea en el primer asalto, siendo su cuarta victoria seguida, todas por finalización. En el peso mosca, el joven peruano José Ochoa enfrentaría al kazajo Asu Almavayev, choque de estilos marcado donde Asu fue a lo suyo, el grappling, buscando el derribo y posiciones de sumisión. Sin embargo, el peruano se defendió bien,
pero estaba siendo dominado a pesar de todo, aunque tuvo grandes momentos donde conectó con precisión y poder, además de que en el suelo también mostró buenos ataques de sumisión, pero Almabayev siempre escapaba oportunamente y supo mantener la presión y control, llevándose la decisión unánime. Aunque a mi parecer, a pesar de esta derrota, el peruano tiene un gran futuro y es cuestión de tiempo para que se meta al top de la división. En el peso mediano veríamos el regreso del Shark Bullet que enfrentaría al canadiense Marc-André Barriault. Pelea que fue lenta al inicio, pero en el segundo asalto, The Bullet empezaría a crecer, hasta que una dura derecha del canadiense le torció la nariz a Magomedov. El ruso estuvo lastimado un buen tiempo, pero en el clinch con grandes codos y rodillas empezaría a crecer, hasta que en el tercer asalto manejó bien la distancia y cerró fuerte la pelea, imponiendo su poder y llevándose una clara y merecida decisión unánime. En la pelea coestelar, Marcus McGhee tendría una gran oportunidad frente a Petr Yan, donde desde el inicio el ruso mostró su superioridad de pie, conectando grandes golpes. Pero eso sí, Marcus no se achicó, y en el segundo asalto, a pesar de los golpes contundentes de Yan, también el estadounidense conectó algunos buenos. Pero en el tercer asalto, Yan sentenció la pelea mezclando su striking con el control de clinch, llevándose sin problemas la decisión unánime, y debería ser el peleador de reemplazo del choque entre Merab Dvalishvili y Cory Sandhagen. Pero una pelea revancha frente a Sean O'Malley no estaría nada mal. Y en la pelea estelar, el ex campeón Robert Whittaker enfrentaría al ex doble campeón de ONE, Reinier de Ridder. Pelea que inició bien para el australiano, manteniendo el intercambio a la distancia, pero en el segundo asalto, de Ridder empezaría a clavar sus fuertes rodillas al cuerpo, hasta que una entró de lleno y obligó a ir al suelo a Whittaker, que herido inició el tercer asalto, donde el holandés siguió presionando con las rodillas al cuerpo hasta que recibió un volado de derecha brutal que envió al suelo a de Ridder, quien se recuperó y terminó por encima dominando la posición. En el cuarto y quinto asalto veríamos asaltos muy apretados, bastante cerrados, con buenos golpes de parte y parte, pero en especial de Whittaker, aunque de Ridder aprovechó su superioridad física imponiendo el clinch. Finalmente sería una decisión dividida muy cerrada a favor de de Ridder, en un combate que podía ser para cualquiera, y tras esta victoria creo que el holandés debería enfrentar al ganador entre Nassourdine Imavov y Caio Borralho. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven.